Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Muchas Voces, un mismo viaje. Mi nombre es Vanessa y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría, no se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento, no está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios, no expresa opiniones sobre asuntos externos ni apoya empresas ajenas, no da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades, no cobra cuotas ni honorarios a sus miembros, no proporciona ayuda económica ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios, ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a las de los miembros de Al-Anon, y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Y como ya es costumbre, iniciamos con un fragmento de la lectura del día de hoy, 26 de julio, del libro Valor para Cambiar. Estoy aprendiendo a identificar falsedades que hacen mi vida ingobernable. Por ejemplo, quería dejar de controlar personas y situaciones, pero cuanto más trataba, más me parecía que me daba de cabeza contra una pared. Entonces, alguien mencionó que no se podía renunciar a algo que no se poseía. Quizás podía tratar de renunciar a la falsedad de controlar. Cuando vi que mis esfuerzos para ejercer control estaban basados en falsedades, fue más fácil soltar las riendas y entregárselas a Dios. Otra falsedad es que tengo un vacío dentro de mí que tengo que llenar con algo externo. Traté de llenar este vacío comprando compulsivamente, obsesionándome acerca de una relación, tratando de arreglar los problemas de todo el mundo. Pero el problema es un vacío espiritual que tiene que ser llenado desde el interior. Cuando entreví la apariencia de creerme deficiente y de que necesitaba algo externo para sentirme completo, empezó mi recuperación. Pues muy ad hoc al tema del día de hoy, que es precisamente la sobriedad espiritual. Y hoy tenemos como invitado a Octavio, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, con quien hablaremos del tema sobriedad espiritual. Pero antes, los dejamos con la cápsula informativa siguiente. El legado que nos han dejado Bill y Bob no es realmente un legado, sino una obligación. Es un reto a que reconozcamos cuán limitada es la vida del ser humano sobre la Tierra y, por lo tanto, a que nos aseguremos de que el espíritu de AA siga al servicio de la sociedad cuando todos nosotros ya no podamos respirar el aire de un día de primavera como el de hoy. Así es que nos es encomendada una obligación, fundada en nuestro paso 12, de siempre hacer llegar el mensaje espiritual de AA a todos aquellos que lo necesiten y estén en condiciones de recibirlo. Sabemos y hemos aprendido que nuestros propósitos en la vida dejan de corresponder a nuestro ser espiritual cuando somos víctimas de la sed de poder, fama o prestigio. Entonces, ya estamos enfermos en una sociedad enfermiza que nos encarcela. Nosotros en AA debemos asegurar que la formación espiritual nunca caiga presa de las ansias de poder, fama, dinero o prestigio. Pues después de esta cápsula informativa, creo que el tema de hoy da para mucho y es un privilegio que hoy estés con nosotros, Octavio. Octavio, pues actualmente está en la Ciudad de México y mira que hoy tenerte en cabina para nosotros como miembros Al-Anon es algo que agradecemos infinitamente porque de eso se trata. Pues siempre que nos pidan esa parte de
pues transmitir un mensaje de experiencia, de fortaleza y esperanza, pues estar ahí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Octavio. Y pues entremos en materia. A ver, creo que tú tienes mucho que nos vas a poder aportar. ¿Qué factores te pueden llevar a pasar de ser un bebedor social o fuerte, que es lo que nosotros de primera vista vemos en alguien, a un bebedor problema? Hola, buenas tardes. Soy Octavio, soy un enfermo alcohólico. Y gracias por la invitación. Es un privilegio muy grande el poder transmitir una experiencia que le puede ayudar a alguien, y esa es una gran responsabilidad. Así es. Por eso lo único que puedo hacer es hablar de mi experiencia y cómo he vivido este sendero de Alcohólicos Anónimos, donde he estado pues ya durante un buen rato, y bueno, fue algo maravilloso porque me cambió la vida y de mi entorno. Ahorita que mencionaban de las familias, bueno, pues el entorno de todos cambia cuando uno empieza a dejar de beber y a recorrer el camino del programa. Uh-huh. Y bueno, pues sí, evidentemente que en el inicio uno tiene un fracaso tremendo porque uno es derrotado por el alcohol, uno es rendido por el alcohol, porque el alcohol nos permite, en mi caso, cuando estaba yo muy joven en la adolescencia, el alcohol me permitía socializar sin complejos, porque han de saber que yo tenía muchos complejos de inferioridad disfrazados de superioridad, y también me segregaba mucho, no participaba, perdón por la tos, el polvo, no participaba mucho socializando porque estaba aislado. Era mejor estar aislado que, según yo, mostrar mi miseria humana, porque yo me sentía mal por dentro, yo sentía que era alguien que no era normal, que algo andaba mal en mí. Y qué mejor disfraz que alcoholizarme. Así podía yo llegar a las reuniones, empezaba a platicar con las personas sin problema, y eso fue muy bonito porque el alcohol en ese momento me permitió una muleta para poder caminar. Si no hubiera sido por ello, pues termino encerrado en un manicomio, porque no podía con mi vida, no me gustaba mi vida, no sabía qué me pasaba, pero algo me estaba pasando y muy feo. Ahora sé que es la pregunta eterna que siempre nos hacemos los humanos, es de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, pero en ese momento no me las podía contestar. La mejor manera era estar alcoholizado. Al principio fue muy bonito, yo siempre decía, hasta manejo mejor borracho. Y me sentía yo muy bien porque decía, si todos anduvieran borrachos el mundo estaría mejor. Y pues sí, ahí todavía existía un cierto control de cómo beber, ¿no? Pero de esto fue cambiando con el tiempo y cada día se hizo más constante. Uh-huh. Y eso hizo que empezara yo a chocar con el mundo alrededor, o sea, con mi familia primero, luego con la gente al lado, tal que pues decían, mira, este siempre anda borracho. Eso no quiere decir que no hiciera las actividades normales que le piden a toda gente, a todo adolescente, pero las hacía yo por cumplir. En realidad lo que yo quería era estar fugado de mi realidad. Uh-huh. Hacía las cosas, pero en realidad estaba fugándome. Y de repente el alcohol empezó a cobrar la factura. Y ahí sí la cosa se complicó, porque una cosa es andar en la fiesta y bueno, muy a gusto, muy contento, pues conociendo gente y tratándolas, pero ya cuando la factura empieza es terrible, porque físicamente el alcohol me minó mi salud. El sistema nervioso principalmente fue lo que más me afectó. Pero además me empezó a afectar de una forma acelerada, de tal manera que empecé a ser pues ahora sí que cliente de hospitales, porque pues ya no me podía ni levantar de las famosas crudas, pues al hospital, y en el hospital decían, pues si sigues tomando te vas a morir, y yo decía, pues no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero al salir otra vez había una cosa que se llama obsesión. Uh-huh. Y la obsesión me hacía beber. Entonces no servía que yo hubiera estado, según los médicos, muy grave, pero otra vez volví a beber. Era inexplicable para mi familia y pues era recurrente para mí decir, pues sí, es que necesito tomar algo, un vodka o lo que fuera.
me empezó a hacer mucho daño la cerveza también, porque me empezó a paralizar los músculos. Y dije, ¿qué me está pasando? Esto ya no es normal, algo está pasando. Y además tenía yo un bombardeo constante de mi familia que me decía, eres un alcohólico y necesitas ayuda, debes de ir a algún lado donde te puedan ayudar. No, yo no soy alcohólico, yo puedo solo, lo que pasa es que me excedí, lo que pasa es que me sacaron la lengua, lo que pasa es que no estoy logrando lo que yo quería, pero ahora que lo logre dejo de beber. O sea, puros pretextos. Y ahora estás diciendo algo muy, muy importante, porque algo que nosotros nos dicen en Al-Anon, que nosotros no podemos decir quién es alcohólico y quién no es alcohólico. Por eso es más, hasta en nuestro programa dicen, bueno, si te sientes afectado por la forma de beber de otra persona. Pero tú ahorita acabas de decir esto. ¿Qué implica entonces el reconocerse como alcohólico? ¿Y qué te puede entonces llevar a aceptar la ayuda de un programa, pues como en este caso el que ofrece Alcohólicos Anónimos? Es muy, muy bonita la pregunta porque me remonta a esa etapa en la cual yo estaba ya sufriendo mucho porque no podía dejar de beber, pero además ya estaba sufriendo estragos en mi salud terribles, era de hospital en hospital. La familia obviamente no sabe qué es la enfermedad, pero sí te etiqueta. Pues eres un alcohólico perdido y así como vas te vas a morir. Y sí era cierto, el destino de un alcohólico que está ingiriendo constantemente es morir. Pero he aquí que lo que sucede en Alcohólicos Anónimos es algo fuera de lo natural, de lo común. Es algo que las gentes que son religiosas llamarían milagroso, porque pues no puede explicarse de otra manera. Dice una tabla del alcoholismo que existe en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que se llama la tabla del Jelinek, del doctor Jelinek, que ya al final, cuando andamos muy mal, tenemos vagos impulsos religiosos. Yo ya estaba muy mal y un día escucho por ahí que están sonando los cohetes y todo eso. Pues era el 11 en la noche para amanecer 12 de diciembre. Yo era ateo. Entonces, me enorgullecía de ser ateo. Pues en realidad era yo un egocéntrico, pero no lo sabía. Y se me ocurre pedirle a la Virgen que me ayudara, porque siendo ateo, pues me sentía morir, ¿no? Necesitaba la ayuda. Ahora sé que eran esos vagos impulsos religiosos que todo alcohólico crónico sufre cuando ya está muy mal. Eso está en la tabla del doctor Jelinek, pero en ese entonces yo no lo sabía. Pido la ayuda y efectivamente a los 8 días se me abre el panorama. Siempre me insistieron en que yo entrara a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y decía yo, con ese nombre no voy a ningún lado, ¿no? Ese nombre está re feo, pues, borracho te lo acepto, pero alcohólico y luego anónimo, pues no. Entonces yo me negaba a entrar a la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Me hubieran dicho la verdad, el sinónimo de Alcohólicos Anónimos. Somos guerreros sin nombre, ese es el sinónimo. Ese es, la etimología de Alcohólicos Anónimos es guerreros sin nombre. Se oía más bonito, pero no, a mí me dijeron Alcohólicos Anónimos. Entonces me negué durante mucho tiempo, pero se me ocurrió pedir esa ayuda a la nada, porque yo era ateo, no sabía quién, según esto era el Día de la Virgen. Sea como sea, el asunto es que se abrió mi mente y llegué a un grupo. Llegué por mi propia voluntad porque yo sabía que ya no había remedio para mí. Yo sabía que estaba pues destinado a una muerte miserable, porque el alcohólico muere de una forma miserable. No es nada agradable, ¿no? Entonces yo había escuchado de gente que se moría de cirrosis y decía, no, yo no quiero hacer eso. Es muy denigrante. Pero bueno, llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues sí, ya muy lastimado emocionalmente, mentalmente, pues sin esperanza, sin nada, ¿no? Pues además ateo, ¿no? Y eso hacía que yo fuera alguien que argumentaba que yo podía solo, pues era mi egocentrismo lo que hacía que argumentara que yo podía solo. En realidad no podía solo. Llegué a un grupo, me rendí y acepté la ayuda del grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ya me imagino seguramente que cuando tú llegas a Alcohólicos Anónimos, casi es fiesta nacional en la familia, porque dicen, por fin se nos hizo. Pero ojo, aquí ahorita vamos a entrar a algo que creo que nos lo vas a poder explicar muy bien, porque ya llegaste, ya decides aceptar esta ayuda de manera voluntaria, pero entonces, ¿cuáles son esos primeros cambios que se generan cuando se decide dejar de beber? Terrible.
Terrible porque la familia es la que lo sufre, la familia es la que va a enfrentar un problema mayor que cuando yo bebía. Porque cuando uno está borracho, pues te quedas tirado y ahí ya te hacen caso o no, pero ahí te quedas. Y a lo mejor hasta te mueres de una congestión, pero ahí te quedas, ya es terreno seguro, pues, denigrante y mortal, pero es terreno seguro. Pero cuando uno deja de beber, aparece una cosa que se llama la enfermedad del alcoholismo. Porque mientras estuve tomando, pues era borracho, pero cuando dejas de beber, descubres que eres alcohólico y aparece la enfermedad en tu ser a todo lo que da. Y ese alcoholismo que aparece ya cuando no bebes, ya cuando estás seco, es terrible porque la familia empieza a sufrir mucho con las conductas de un borracho seco. Uno se vuelve un borracho seco porque todavía no está el sustituto, que es el programa, los 12 pasos y las 12 tradiciones. Es por eso que existe Al-Anon, porque dicen, bueno, pues cómo aguantar, estaba mejor cuando bebía, ahora cómo lo aguanto, y ahora ya quiere dirigir la orquesta y en casa quiere mandar y regaña a todos y se volvió perfeccionista, ya se le olvidó que estaba tirado en la banqueta y Sí. ya nos quiere poner en orden a todos cuando lo hemos estado cuidando ahí las largas noches de agonía. Y uno quiere mandar y ya quiere uno corregir al mundo. Acaba uno de dejar de tomar y ya quiere uno de cambiar todo. Y entonces la familia entra en una crisis tremenda porque es como cuando se quedan sin piso, ¿no? Dicen, bueno, antes teníamos el motivo de estar cuidando a este borracho, ahora ya no toma, lo cuida el grupo, ahora nosotros ¿qué hacemos? Entra una crisis también en la familia, pero es una crisis invisible porque antes se veía la botella y todo, ahora no se ve. Y es ahí donde el enfermo alcohólico, en este caso yo, tengo que apegarme a los 12 pasos para poder convivir con mi familia, porque es la primera que dañé. El borracho daña a todos alrededor. Ahora tenía que empezar a tratarlos bien, porque ya no bebía, pues era cuando más loco estaba. Entonces, ahí me acuerdo muy bien porque entra Al-Anon al rescate y efectivamente dicen, bueno, a ver, la familia va a sufrir mucho porque este individuo no sabe ni dónde está ni cómo se llama. Ya nada más no bebe, pero es un bulto ahí que anda dando lata por todos lados. Empieza ahí a funcionar lo de las familias, porque es un trauma tan grande de largos años que es como un costal, ¿no? Que vas cargando y de repente te lo quitan y dices, ¿y ahora qué hago, no? En los dos casos, tanto en la familia como en uno. Pero evidentemente existen los padrinos, existen los 12 pasos, las reuniones del grupo, y poco a poco va uno entendiendo primero que nada en qué consiste la enfermedad. Y ahí, fíjate, Octavio, que entra algo que tú estás ahorita diciendo. La familia, pensamos que esto nada más se acaba cuando deja de beber nuestro ser querido, pero lo que estás diciendo es que entonces el alcoholismo es el síntoma de males más profundos. Y en esta parte, por eso me gustaría contigo que nos explicaras un poco por qué el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa espiritual. ¿Por qué el espíritu? ¿Por qué si nada más lo que yo veía por encima era esta obsesión por ingerir alcohol? Pero me estás diciendo que ahora vamos con algo espiritual. Decía hace un momento que yo era un borracho perdido. Cuando dejo de beber, me informa el grupo que yo soy un alcohólico. Entonces digo, bueno, pues si ya no bebo, ¿cómo es que soy un alcohólico? Precisamente porque una cosa es ser borracho y otra cosa es ser alcohólico. Y entonces, ¿qué es el alcoholismo? Y me dicen, léete este párrafo de la literatura de AA. Alcoholismo es una perversa enfermedad del alma. Esa frase es muy profunda, porque entonces quiere decir que yo pervertí el bien por el mal. ¿En qué momento? Pues en algún momento de mi vida yo cambié el bien por el mal, trastoqué el bien por el mal. Esa es la perversión del alma. Entonces me entero ahí, primero que nada, que tengo alma. Yo no lo sabía. Pues no les digo que era ateo. Bueno, entonces ahí de repente me dicen, ¿tienes alma? Dices, estos sí ya están bien locos. ¿Cómo que tengo alma, no? Y además tienes que creer en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el programa es espiritual y para curar el alma sí y solo sí con la fuerza del espíritu. Hijo, entonces esto era ya más profundo, mucho más allá de una simple borrachera, así durara la borrachera meses. El mal es del alma y el alma solo se sana por medio del espíritu.
Entonces dice una frase de la literatura, ojalá el lector ya lo haya encontrado, un poder superior o Dios. Para alguien ateo eso era aberrante, pero en realidad era mi pose atea por ego, no alcanzaba yo a ser una atea de veras, ¿no? Pero porque yo era un inútil, pues estaba yo dedicado a destruirme. Entonces los ateos no se destruyen fácilmente, tienen algo en que creer. No, yo estaba completamente desahuciado y en fase terminal, y si solo un poder superior podría ayudarme, pues más me valía buscarlo. Es lo que me dijeron, pues búscalo. Y es ahí donde me entero que la enfermedad es espiritual por una razón, solo se cura por medio de la fuerza del espíritu, y este espíritu se va a manifestar en el programa si yo sigo las reglas, si yo sigo los principios espirituales. El programa son 12 pasos y 12 tradiciones, pero cada paso y cada tradición tienen un principio espiritual. En cada paso lo podemos encontrar, está inmerso en cada paso. Entonces ahí viene el sentido espiritual. Lo que antes era una borrachera común, me entero que se llama alcoholismo, que es una enfermedad del alma. Luego, ¿cómo la curo? Pues por medio de la fuerza del espíritu. ¿Y cómo traduzco el espíritu a la tierra? Por medio de los 12 pasos. Cada uno tiene un contenido espiritual si lo aplicas. Si no lo aplicas, no funciona. El programa es infalible, pero el individuo es falible. Si tú fallas, eres tú. El programa no va a fallar. Entonces, cada principio espiritual es universal. Eso me sorprendió más todavía, porque entonces mi enfermedad ya no era un asunto de beber. Entonces yo vine a dejar de beber, que ahora me salen con que es todo un aparato de conversión espiritual. Eso es muy simple. El individuo, el ser humano no tiene la capacidad, la fuerza, el poder para dejar de beber. Eso es imposible. Para dejar una adicción, en este caso, en mi caso mi adicción era el alcohol, pues puede ser cualquiera, solo hay una solución para dejar de beber: la liberación por medio de un acto de la divina providencia. Si tú te das cuenta, llevas meses con nosotros, en aquel entonces me decían, y no has bebido. Y no es porque seas capaz o más capaz que otros, es porque Dios te está liberando a ti. No tú te estás liberando, Dios te está liberando. ¿Te des cuenta o no? Eso es lo que está sucediendo. Y quiero decirles que así fue. Yo dejé de beber por la fuerza de allá arriba, porque por mí fuera nunca hubiera podido. Pues, ¿cómo? Si era completamente dedicado a eso, lo que cayera, así fuera un alcohol del 96 o lo que fuera, porque la obsesión es terrible, ¿no? Y efectivamente los principios espirituales estaban operando. La divina providencia, como está escrito ahí en la literatura, estaba funcionando, me estaba liberando. Ahorita mencionabas cuál era la parte de la abstinencia y cuál era la parte espiritual de la sobriedad. En mi caso lo tengo muy claro. La abstinencia es continencia, es contenerte para no beber. Al principio es por fuerza de voluntad para llevarme al grupo. Yo me tengo que llevar al grupo y hacer un esfuerzo por no beber los primeros días. Pero cuando empieza a operar la liberación de allá arriba, entonces ya no hago esa fuerza de voluntad, sino que empiezo a ejercer una buena voluntad de me está funcionando, me estoy sintiendo bien, llevo 24 horas sin beber y no me está pasando nada. Y ahí ya está operando la fuerza del espíritu. Pasa el tiempo y esa fuerza va creciendo. A la práctica de los 12 pasos más todavía va creciendo hasta llegar a un despertar espiritual. Ese despertar espiritual me permite, es como una revelación, como una epifanía. Es algo completamente extraordinario y sobrenatural, porque es algo que uno no está acostumbrado a ver, a vivir. Entonces empiezo a sentir firmeza. Y me dicen, claro, en el grupo, porque Dios no juega a los dados. Ya te liberó. Ahora tu problema es mayor. ¿Cómo? Pues si ya me liberó de la adicción al alcohol. ¿Cómo que le dices que mi problema es mayor? Me decían los padrinos, ¿no? Por una razón muy simple. Una cosa es que te liberen de la botella y que te la haya quitado Dios y ya no se te antoja ni se te va a antojar nunca porque ya estás liberado. Y otra cosa es la abstinencia. La abstinencia todavía se te puede antojar, pero en la liberación ya no se te antoja. Ya no está en tu historia en ese momento.
Pero ahora viene algo más difícil, el ego. Porque Híjole. la enfermedad, su característica es que somos egocéntricos en extremo los que padecemos esta enfermedad. Entonces me dicen, tu enfermedad es ahora combatir el ego, y eso es un capítulo entero para eso, que es el 5º capítulo. Y dije, no, pues ahora sí ya se complicó más, pues ya cuántos conceptos son. Ahora el ego lo tengo que combatir. Sí, porque el ego tienes que desinflarlo porque lo traes muy grande y tiene que ser a tu tamaño. Fíjate que entras y como tú dices, yo venía por algo y ahora resulta que tengo que trabajar cosas mucho más profundas. Y por eso es que este programa, que parecería al leer estos pasos o estas tradiciones algo como muy simple, es algo muy profundo, Octavio. Y bueno, vamos a una breve pausa. Vamos a dejar como siempre esta cápsula que semana a semana preparamos de archivo del Distrito Puebla 1, como también la cápsula de publicaciones, porque este tema de verdad nos está despertando a muchos esta comprensión de lo que es la enfermedad, y como familiares también el saber en qué terreno estamos parados, porque creo que muchas veces esta incomprensión hace que pues alimentemos a este dragón de tantas cabezas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Lois tuvo su primer despertar espiritual en 1935. En un momento de ira, ella maldijo a Bill y le lanzó un zapato. En ese momento se dio cuenta de que era hora de concentrarse en su propio crecimiento espiritual, después de tantos años de centrar toda su atención en tratar de solucionar el problema que Bill tenía con su bebida. Lois tenía entonces 44 años de edad. Conocer la historia de Al-Anon es conocer mi historia. Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Generar conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225 7777 86. Om Radio Podcast. Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. El primer paso hacia la recuperación puede ser, simplemente, llevar nuestro cuerpo a una reunión para escuchar y aprender. Se necesita tiempo para cicatrizar heridas profundas. La paciencia para con nosotros mismos le permite a nuestra mente avanzar a un ritmo que podamos lograr. Como expresó un miembro, si están pensando en ir a una reunión, vayan a la reunión y piénsenlo después. Para algunos, aprender a disciplinarnos con bondad y delicadeza creará un mundo nuevo, en el que la autoestima, tan deteriorada, pueda finalmente florecer y crecer. De la supervivencia a la recuperación, sugerencias para comenzar, página 141. Pues ya regresamos después de esta breve pausa, y de verdad que este tema nos está, dejando con muchas cuestiones por trabajar cada uno de nosotros, y vamos a seguirle sacando provecho, Octavio. De verdad, un privilegio que estés hoy con nosotros.
Mira, ya algo nos estabas explicando sobre esta diferencia entre la sobriedad y la abstinencia, pero creo que ahorita tocaste un tema muy, muy fuerte para tanto el bebedor problema como el no bebedor problema, que es los que entramos precisamente a los grupos Al-Anon, que nos sentimos, fíjate, llegamos sintiéndonos afectados por la forma de beber de otra persona. Pero entonces aquí hay algo importante, la enfermedad del alcoholismo es incurable. Y quiero que entonces ahorita con lo que me estás comentando sobre esta parte del ego, ¿por qué es incurable esta enfermedad? Según el programa de Alcohólicos Anónimos, me dice que yo debo seguir fielmente estos pasos. Si yo me desvío, enfermo y muero. Ahí me está diciendo que es incurable. O sea, la puedo ir arrestando solo por hoy, porque vivimos solo por hoy, mientras yo me apegue fielmente a los pasos. Por eso en el 5º capítulo me dice, bueno, el egoísmo es el que ahora te puede hacer daño, porque ya el alcohol ya no, porque ya no estás bebiendo, pero tus actitudes negativas, producto de tus defectos de carácter, pueden dar al traste con tu entorno, contigo y con tu entorno. O sea que la enfermedad que es del alma se puede volver a contaminar si yo le doy rienda suelta a mis defectos de carácter, pero antes de ello, si yo le doy rienda suelta a mis instintos. O sea, una pieza clave para yo poder avanzar en mi programa, el de Octavio, el mío de mí, es controlar mis instintos, porque mis instintos me tiranizan. Si yo logro controlar mis instintos amenazados, puedo entonces trabajar con la gente bien, o sea, normal pues, porque estoy sometiendo mis instintos que se me alteran. Esa es una parte vital de mi enfermedad. Si es incurable, con mayor razón tengo que estar vigilante de todo lo que sucede a mi alrededor. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles de sobrellevar siendo nuevo en AA? La familia va a pretender que uno, como ya no bebe, ya sea el proveedor, otra vez el hombre que siempre desearon que uno fuera, y que uno apenas está pues desenvolviendo la vida en otro sentido que constructivo, y todavía no damos el ancho. Entonces tenemos que ir poco a poco y solo por hoy. Pero ahí están pegándole a mi ego. Mira, ya ponte a trabajar como aquel, mira, aquel ya hizo una casa y tú apenas dejaste de beber y no has hecho nada. Entonces tiene uno que empezar a aferrarse a los pasos para no caer. Y obviamente que ese trabajo de la familia sobre uno, de estarnos presionando, también es algo natural a la familia. Quedó lastimada, dañada por nuestra forma de beber, pero también hay que tomar en cuenta mucho esto. La familia también padece una enfermedad, la misma, alcoholismo. Exacto. Pero sin el líquido, sin la adicción, sin el síntoma, la enfermedad se llama alcoholismo. Y el síntoma puede ser la adicción a lo que sea. Bueno, en este caso, la enfermedad del alcoholismo, dice por ahí una parte de la literatura de AA, a mí me ayudó mucho eso a entenderlo. Por eso decía hace rato que la palabra de Alcohólicos Anónimos me sonaba muy fuerte, pero qué bueno, porque me removió mis fibras morales y tuve que ir a un grupo. Pero también podríamos pensar que en el fondo es una lucha del bien contra el mal, porque el alma está luchando entre el bien y el mal, y eso en una parte de AA, de la literatura de AA, dice que esta es una enfermedad del espíritu contra el espíritu, o sea, del espíritu del bien contra el espíritu del mal. Entonces eso me hace entender que soy un luchador, un guerrero, solo por hoy y todos los días, para que esto se mantenga, porque es incurable. ¿Por qué es incurable? Porque mi egoísmo siempre va a pretender controlar todo. Y la familia, obviamente, que está sufriendo otra vez el control de mi parte. Entonces tenemos que lograr empatar tanto el programa de Al-Anon como el de AA para que podamos llevar la fiesta en paz. Y eso es un trabajo tremendo, porque si la familia no está en Al-Anon, va a ser un choque diario. Porque uno está tratando de llevar una guía espiritual y la familia no. Entonces hay un pleito tremendo todos los días. Por eso una de las cosas más importantes que debe entender la familia es, si no vas a un grupo de Al-Anon, el
el AA va a subir, va a seguir creciendo, tarde o temprano va a volar. Y si tú no vas a la NON, te vas a quedar abajo. Y tienes que empezar a crecer igual para entenderlo ahora en su crecimiento. Antes fue en las borracheras, no se requería mucha ciencia para entender que estaba tirado de borracho, pero ahora para entender la naturaleza humana de la familia con respecto al que bebía y el que bebía con respecto a la familia, es tremendo, es tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que nos dice el programa en cada paso. Por ejemplo, la familia no nos perdona fácilmente el pasado. Nos apapacha, pero no nos perdona fácilmente el pasado. Tienen razón, están muy resentidos. Nosotros tenemos un 8º y 9º paso, tenemos que hacer reparación de daños. Y eso es tremendo, ¿eh? Tremendo porque, híjole, cómo cuesta trabajo, ¿no? Que la familia nos perdone implica que nos entienda. Que nosotros nunca quisimos hacer daño, fuimos víctimas de una enfermedad. Víctimas como el que padece cáncer. Es víctima de una enfermedad, no es que decidiera eso. Se ve como si lo hubiéramos decidido, pero no, en realidad es una obsesión superior a nuestras fuerzas y hace que nosotros cometamos, aparte de beber, muchos errores. Pedirle perdón a la familia, mira, ya no bebo, pero ahora te pido perdón, pero además quiero la reparación del daño, necesito reparar el daño que hice. Dime cómo lo voy a hacer, tú dime a tu criterio cómo quieres que repare el daño. Porque si no, no voy a poder tener una buena convivencia. Y uno de los principios básicos de Alcohólicos Anónimos es las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales es el mal de toda la humanidad desde el origen de los tiempos, no lo hemos podido resolver. Hemos tenido mensajes muy fuertes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿cómo me amo a mí mismo? Pues solo yendo al grupo voy a aprender a amarme a mí mismo. Y entonces me amo a mí mismo, voy a poder amar a los demás. Pero para amarme a mí mismo necesito primero conocerme. ¿Y cómo me voy a conocer? Pues es todo un largo proceso. Entonces ya me amo y ya puedo ejercer el amor. Y entonces sí puedo decirle a la familia, perdóname todo lo que te hice con toda la humildad del mundo, reconozco mis errores y ahora tú dime desde tu ángulo de vida cómo lo quieres reparar, cómo lo hago. Y creo que ahí entra algo importante, Octavio, porque si también la familia no trata su propia enfermedad, como bien lo decías, porque esta es una enfermedad familiar, pues también empezamos con estas conductas en un insano juicio que pues no llevan obviamente a una buena relación, esas relaciones interpersonales y además a una reparación. Fíjate que en el caso de la familia estamos siempre con lo que tú decías, en esta parte de el perdono pero no olvido, el resentir que tú me debes algo. Y creo que aquí, por eso el programa, en esta parte espiritual, pues nos tiene que llevar también a nosotros como familia a ese propio despertar espiritual, que creo que entra con esto que tú decías, como es incurable esta enfermedad, lo único que podemos, pues ahora sí, aspirar es a tener un progreso, pero no una perfección, porque siempre vamos a estar con estas tentaciones en el sentido de regresarme a esta parte de sentirme como que tú me debes algo, como que no ha sido suficiente lo que has hecho, como que todavía tendrías que hacer algo más. A veces veo incluso en los propios grupos como esta renuencia a que ya sea que el familiar llegue a pasar el mensaje para que su ser querido vaya a Alcohólicos Anónimos, como también el que ya está en Alcohólicos Anónimos pase el mensaje para que su familia vaya a la NON. Como que hay una parte en donde mejor no te lo comparto porque vayas a conocer mis puntos débiles. Y no va por ahí la cosa, porque esto precisamente lleva a tratar lo que tú decías, ese espíritu, a poderlo de nuevo equilibrar. Y por eso en este programa siempre nos hablan de este despertar espiritual y a mí me gustaría que con lo que tú hoy nos estás compartiendo, que es valiosísimo, cómo va trabajando esta parte de el tener un programa con estos principios para llevar no solamente ese despertar del espíritu, sino
a este progreso que nos pueda ayudar a reparar esos daños? Decía hace un momento que la familia padece también una enfermedad que se llama alcoholismo. Suena un poco fuerte, pero es cierto. Para que suceda un enfermo alcohólico y borracho en una familia, o adicto, la familia tiene que estar borracha y adicta también. ¿Por qué? Porque si no, no podría surgir. ¿De dónde venimos? Pues de una familia. O sea, somos como el pelotón y yo soy el abanderado, pero es el pelotón. Entonces, la familia está enferma. Probablemente ellos no vayan al Anon y no lo sepan, pero yo sí lo sé, porque ya estoy en un programa. Yo tengo la necesidad de comprender también a mi familia. Si ellos están enfermos, no entienden todo esto que estamos hablando de la enfermedad del alma y los principios espirituales para sanarla. Pero precisamente por esa comprensión, yo tengo que empezar a aplicar el programa con los que no lo tienen. En este caso, la familia no está obligada. Digo, si fuera un Al-Anon, sí está obligado, pero si no, no lo está a entenderme. Entonces, yo sí tengo la obligación de entender, comprender y poder entonces hacer una aceptación de mi familia. Yo choqué mucho con mi familia, pues porque me había atacado mucho cuando yo tomaba y después también cuando ya no tomaba, y ya después entendí que era su neurosis y que yo era su tribuna, yo era como su basinica. Todos los traumas complejos, frustraciones de cada miembro de mi familia, tírenle al negro. ¿Cuál era? Pues este es el maloso, sobre él nos vamos todos. Entonces, sobre el individuo que toma se van a ir todas las neurosis de la familia. Ahí las van a aventar sobre él. Son de ellos, pero las van a aventar en el individuo borracho. Independientemente que uno esté mal por borracho, pero todos ellos van a sacar todos sus corajes y todo ese veneno que traen toda la vida, lo van a aventar sobre el alcohólico, sobre el borracho, cuando ellos tampoco saben de su enfermedad. Entonces el borracho está tirado y ni sabe que es alcohólico. La familia está aventándole el veneno al borracho, de ahí van a sacar la frustración y no saben que son alcohólicos. Por eso el trabajo de Al-Anon es muy intenso también y efectivamente va paralelo, porque yo recuerdo la anécdota, o sea, si tú no vas a Al-Anon, le decían a la pareja que en ese entonces estaba conviviendo conmigo, si tú no vas a Al-Anon, no vas a entender lo que le está pasando a él, y van a chocar y van a terminar separados, obviamente, porque él está en un camino, en un sendero de vida, y tú estás sin ir a Al-Anon, en un sendero de muerte y destrucción, porque tu enfermedad está avanzando como familia, como pareja, y la de él ya está en un grupo, tarde o temprano se va a recuperar, y tú tarde o temprano te vas a hundir porque no entiendes qué está pasando. Creías que era dejar de beber, ya dejó de beber, ahora tu problema es mayor porque ahora te tienes que ver a ti misma, tienes que ver en dónde has fallado en la vida, qué traumas traes de la infancia que no te han dejado vivir y que era muy cómodo tirarle toda la bronca al borracho, y ahí sacabas todo el coraje de tu vida. Desde tu infancia, lo sacabas ahí. Ahora tienes que hacerte responsable de tu enfermedad y enfrentarla. Y eso hacía que los grupos de Al-Anon fueran amigables con uno, porque decían, ay, pónganles las reglas a las parejas, porque están muy bravas, ¿no? Y entonces me acuerdo que le decía a la madrina de Al-Anon, a la mamá de mis hijos, ya quítate esa corona de mártir, tú no has sido mártir, has sido una víctima de una enfermedad y él trae la suya y tú la tuya. Claro. No eres mártir de nada, tú quítatela, tienes que enfrentarte. Es una alta responsabilidad enfrentarse a uno mismo, porque no nos gustamos mucho tiempo. Así es. Fíjate que precisamente en Al-Anon tenemos un libro que hasta en su título nos lo está diciendo todo. Al-Anon se enfrenta al alcoholismo. Y es cierto, creo que esta parte, y con esto voy a concluir contigo, Octavio, porque siempre escuchar ese mensaje de un alcohólico a la familia es, creo que, algo que nos puede a nosotros impulsar también a que busquemos nuestra propia ayuda, que busquemos nuestras propias herramientas y que dejemos de estar, como bien lo señalabas, siendo parte de un pelotón con los mismos defectos de carácter, con los mismos síntomas, pero simplemente que, ojo, peor, porque estamos en la negación.
estamos en la parte de yo estoy bien, tú estás mal. ¿Qué mensaje final le darías precisamente a esa persona que nos está escuchando? Una de las cosas más importantes en la vida es una frase que yo escuché cuando llegué a AA. Decía, el grupo me recibió con todo el amor y si no hubiera sido por eso no llego, no me quedo, perdón, porque llegué destrozado, entonces el grupo me dio mucho amor, pero fraternidad, todo traducido en atenciones. Cuando yo veo a alguien que está en problemas, le digo, bueno, si es que pide la ayuda, no tienes idea de cómo va a cambiar la vida tuya y de tus semejantes si llegas a entrar a un grupo. Grandes cosas van a suceder en tu vida, dice el programa, y es cierto, la vida nos transforma para bien, pero lo más importante es que la atracción de uno cambiando hace que la gente de alrededor cambie. La percepción de la gente de uno va a cambiar totalmente y la gente va a empezar a preguntarse por qué él ya está mejorando y yo no, y en dónde estoy atorado, o a ver, dime, y entonces ahí empieza una función que nosotros le llamamos que es transmitir el mensaje. Pero el mensaje no es nada más para el que está tomando, porque igual ni cuenta se da, es para la familia. Oye, dime familia, ¿cómo sufres el problema de tu familiar? ¿En qué podemos ayudar? Primero comprendiendo el contexto familiar de ese borracho o de la familia e incluso perdió al borracho, porque se murió. Entonces, nuestra labor es decirles, hay una solución, hay una nueva vida, hay un sendero donde vas a sentirte bien y vas a crecer en todos los departamentos de tu vida, te vas a encontrar a ti mismo. A fin de cuentas, ahí sí vamos a contestar la pregunta existencial más grande que tenemos los humanos. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Dicen los que saben de ese tema que el que no se la contesta a los 50 años va a ser un hombre neurótico y frustrado para toda su vida. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes somos. Y el programa te va a permitir identificarte con la humanidad y crecer ante ella. Es algo superior a cualquier concepto social, es algo más allá. Por eso decimos que esto es del alma, porque es más allá de lo social. Cuando tú transformas tu alma, va a cambiar todo en tu vida. Y eso es algo que nosotros debemos hacerle ver a la gente. Tenemos la necesidad de tener paz y tranquilidad. Y esa solo se logra con la práctica de los 12 pasos, en Al-Anon o en AA. Y eso es el regalo de la vida, porque la función principal ya también quedó atrás. La adicción quedó atrás, ahora nos queda crecer espiritualmente y bueno, sí, ser útil y feliz, pero también transmitir todo este mundo espiritual a la gente, porque es lo que está transformando a la sociedad. Se dice en la gente que sabe de estos temas que AA es el milagro del siglo XX, y por algo lo dicen. Yo cuando lo vi, ahora sí que me enteré por grandes teólogos en ese momento de México que lo dijeron, yo dije, pues yo vine a dejar de beber, no a todo esto, pero pues ya vimos que esto es más grande de lo que creíamos. Pues de verdad que hoy nos dejas mucha tarea y mucha motivación también, porque creo que estamos en un lugar seguro y estamos ahora sí, como dices, recorriendo ese sendero de recuperación de la mano de esta hermosa vivencia que hoy nos refleja la importancia de seguir este programa, de tomar las herramientas, de asistir a nuestras juntas, de seguir leyendo esta literatura fabulosa donde vamos encontrando muchas cuestiones que a veces incluso las teníamos como hasta bloqueadas, haciendo el servicio, pasando este mensaje. Y pues bueno, esperemos que no sea la única ocasión ni la última que estés con nosotros, Octavio. Siempre el tener esta experiencia es algo que nos enriquece a nosotros. Muchísimas gracias. Y ya, pues, acabando esta emisión, paso a mis avisos generales. Como siempre, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Ya saben, nuestra página en Facebook, Al-Anon Puebla 1, y canal de YouTube, Al-Anon Puebla 1. Ahí encuentran los programas que semana a semana preparamos con mucho amor y cariño para que se transmita este mensaje de experiencia, fortaleza y esperanza.
También, bueno, pues ya estamos a un pasito de irnos al Seminario Regional de Servicio Alanón y Alatín, región 4, donde pues incluimos precisamente estados como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México en algunas partes, como también Estado de México, y en esta ocasión con el lema, el honor de servir obedeciendo, a celebrarse en Acapulco, Guerrero, tristemente, ¿verdad? El 28, 29 y 30 de julio del 2023, una excelente oportunidad para, además de conocer este maravilloso lugar que es el puerto de Acapulco, disfrutar de este evento donde siempre, de verdad, salimos muy enriquecidos espiritualmente y muy motivados para hacer el servicio en Alanón y Alatín. Por otro lado, también para los que no vayamos por allá, pero que también estemos muy motivados a seguir participando en los eventos que tenemos, bueno, pues está próximo a celebrarse el Seminario de Archivo y Boletín, organizado por el Distrito 5, en la 15 Poniente 303, barrio de Santa María Xixintla, en Cholula, Puebla, el 26 de agosto a partir de las 9 de la mañana, con un donativo de 60 pesos. De verdad, estos eventos no se los pierdan, son una mañana que de verdad te enriquecen muchísimo con todo lo que comparten, con todo lo que nos, pues ahora sí, con todo lo que aprendemos a partir de las vivencias de muchos compañeros. Y también prepárense porque ya viene el 33 Congreso Nacional Simultáneo Unidos en Pensamiento y Acción. Ya tenemos fecha para realizarse 14 y 15 de octubre de este año. En esta ocasión la sede será en Atlisco, Puebla. De verdad son 2 días maravillosos donde tenemos diferentes temas y algo muy padre, que este evento se hace a nivel nacional y a la misma hora y los mismos temas son abordados en todas las áreas donde está Alanón, México. Así que no se pierdan este evento, de verdad que a veces pensamos que nuestra hermandad se concentra en un grupo y cuando vamos a este tipo de eventos nos damos cuenta que la hermandad es universal. Pues finalmente, acompáñenos en nuestro próximo programa, el cual seguramente será de su agrado, pues contaremos, fíjense, con la presencia de Hans, miembro Alanón en Guatemala, con quien hablaremos del tema recuperar la fe perdida. Pues por nuestra parte es todo, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima emisión. En Alanón y Alatín perseguimos un único propósito: ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión el martes en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo Om Radio.